creciendo los Estados Unidos y especializados en la importación de frutas y hortalizas, ¿no? Te agradecemos mucho el apoyo, Demetrio. La presentación, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? Comienzo yo con el panorama en general de cómo está la exportación de tomate a los Estados Unidos. Y en uno de los puntos ya el licenciado Demetrio interviene en el tema de dudas generales de la importación de tomate, que bueno, pues han surgido durante todo este periodo a partir del 14 de julio, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y empezamos la presentación. Bueno, pues comenzamos con este webinar. Básicamente es el panorama actual de la exportación del tomate mexicano, es ver cómo estamos, en qué situación nos encontramos al terminar el acuerdo de suspensión el 14 de julio. Pues se vienen ciertas situaciones incógnitas de cómo se va a pagar el arancel, la cuota compensatoria, el tema de las fianzas, precios de los mercados, si existe alguna posibilidad de alguna renegociación del acuerdo. Todos esos temas los vamos a tratar aquí para tratar de disipar las dudas que tenga toda la membresía. Cualquier duda o comentario, por favor escríbanlo en el chat. Y al final de la plática, en caso de que ustedes quieran tomar la palabra, pues con todo gusto lo podemos hacer ya para preguntas directas a un servidor o al licenciado Demetrio, ¿no? Los temas que se tratarán es continuidad del esquema de exportación mexicano, la revisión administrativa del Departamento de Comercio, la famosa revisión administrativa del USDOC, las opciones de convenio entre el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a explorar si existe o no existe algún convenio que se pudiera celebrar para tratar de terminar la cuota compensatoria de dumping. El plan integral por parte del gobierno federal, que ustedes lo han visto ahí en las noticias que estamos trabajando de la mano con ellos. Y finalmente, dudas generales sobre el proceso de importación del tomate, ¿no? Lo primero, a partir del el 14 de abril, como todos ustedes recordarán, pues se da la notificación por parte del Departamento de Comercio para retirarse del acuerdo de suspensión, ¿no? Con esta acción, pues comenzaba el término de 90 días para la terminación del mismo, que se vencía el 14 de julio del 2025, ¿no? Dicha acción se llevó a cabo completamente por la presión política ejercida por Florida, el Florida Tomato Exchange, el FTE, toda vez pues, que el Departamento de Comercio no había registrado una sola violación al acuerdo de suspensión, es decir, no existen elementos formales para terminar con el acuerdo, ¿no? Entonces, eso que quede muy claro, fue una decisión política, no así por méritos formales de violaciones al acuerdo como Florida tanto insistió, ¿no? Durante esos 90 días, pues se llevó a cabo una intensa campaña de cabildeo en los Estados Unidos para renegociar un nuevo acuerdo de suspensión. Recibimos apoyo de varios congresistas y senadores republicanos en los Estados Unidos. Se presentó una carta ante comercio de más de 450 empresas americanas pues, que apoyaban la propia continuidad del acuerdo de suspensión. Los propios gobernadores de Texas, el gobernador de Arizona, el Congreso de Texas, pues también dieron su respaldo a la continuidad del acuerdo de suspensión. Sin embargo, pues en una decisión unilateral y meramente política, pues se decide terminar el acuerdo de suspensión del tomate y pues con esto la imposición de la cuota compensatoria del 17.09%, ¿no? Una decisión pues totalmente irracional tomando en cuenta, y aquí les pongo la oferta de tomate en Estados Unidos, pues México casi tiene el 70% de esa oferta, o sea, para que se den una idea, 1.8 millones de toneladas son las que se envían a los Estados Unidos por parte de México. Estados Unidos solamente puede aportar 600,000 toneladas de un universo de 2.7, 2.8 millones que es la demanda total, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido la imposición de este arancel, pero bueno, ya lo llevó a cabo el Departamento de Comercio y bueno, tenemos que aprender a vivir con esta cuota compensatoria y ver las opciones que tenemos para disminuirla o finalmente terminarla, ¿no? Una de las preguntas más recurrentes por parte de los socios es si habrá continuidad del esquema de exportación de tomate o si seguirá vigente este esquema de exportación. La respuesta es sí.
El esquema de exportación continuará, así como los requisitos solicitados, tanto por las dependencias, recordemos que es Senacica y Economía, las dos dependencias principales, y los documentos como constancia otorgada por los organismos agrícolas, el aviso de adhesión, aviso automático, entre otras, pues seguirán vigentes y seguirán siendo solicitadas poder exportar el tomate hacia los necesidad de llevar un orden en el proceso de exportación productores agrícolas, pues finalmente que evite el aumento de esta cuota compensatoria ante una posible revisión administrativa por parte del Departamento de Comercio. Esto es muy importante, el de trabajar todos los organismos agrícolas, todos los socios y de la mano con gobierno federal. Pues para evitar, ¿no?, este aumento de la cuota, ahorita vamos a ver lo grave que representaría el aumentar esta cuota compensatoria y en caso de aumentar, pues básicamente nos dejaría fuera del negocio a toda la industria tomatera, ¿no? La revisión administrativa del Departamento de Comercio. Al terminar el acuerdo de suspensión y han pues preguntado la propia membresía si el Departamento de Comercio va a continuar con algunas revisiones. La respuesta es sí. Hay una revisión administrativa y el Departamento de Comercio tiene la facultad de llevar a cabo esta revisión de manera anual, pues para evaluar el nivel de dumping en la industria tomatera mexicana. Esto mediante la solicitud por parte de los tomateros en los Estados Unidos a la industria nacional tiene que solicitar esa revisión a comercio, lo cual sin duda alguna lo van a llevar a cabo y lo va a llevar a cabo seguramente el Florida Tomato Exchange, la FTI, para iniciar esa revisión. Ante esta solicitud, pues el Departamento de Comercio está obligado a seleccionar diversas empresas agrícolas en México, pues para llevar a cabo una auditoría bastante extensa para ver cómo están vendiendo los tomates en los Estados Unidos y dicha auditoría se resuelve en un periodo de aproximadamente de 18 a 24 meses una vez iniciado esta revisión, ¿no? ¿Cuándo inicia esta revisión? Se espera que la misma comience el 15 de julio del 2026. Pudiera comenzar de manera posterior, pero por los tiempos, Florida pudiera meter la solicitud al día siguiente de que se cumpla el periodo de revisión, que es el 14 de julio del 2026, y comenzar con esto, ¿no? Este tendría como un objetivo, pues, revisar todas las ventas de tomate fresco de México en el periodo comprendido del 14 de julio del 2025 al 14 de julio del 2026, que es el periodo de revisión de un año a partir de la terminación del propio acuerdo de suspensión, para posteriormente dictar una resolución final entre diciembre del 2027 a julio del 2028, ¿no? Más o menos les lleva 18 a 24 meses resolver, ¿no? Este tema de la cuota compensatoria de dumping. Aquí les pongo, el Florida Tomato Exchange seguramente solicitará al Departamento de Comercio que la revisión se haga en la totalidad de las empresas exportadoras mexicanas. Es decir, si el universo de productores agrícolas ronda los 700, seguramente Florida va a pedir que se aplique en los 700 productores agrícolas. Esto con la finalidad, pues, de que la nueva cuota compensatoria dumping que se determine, pues aplique de manera generalizada a todos los productores agrícolas mexicanos, ¿no? Existirá una cuota para las empresas seleccionadas, las empresas que seleccione el Departamento de Comercio de manera individual, pues ellos van a tener su cuota compensatoria específica y para todas las demás, pues será el famoso All Others Rate, ¿no? Que es actualmente el 17.09%. Una vez que el Departamento de Comercio llega a una resolución final en la revisión administrativa, pues se determina una nueva cuota compensatoria de dumping para las importaciones de tomate, la cual puede ser superior o inferior a la cuota actual que tenemos del 17.09. Lo grave de este proceso es que si la nueva cuota compensatoria determinada por el Departamento de Comercio es superior a la cuota actual, el importador en récord, que es el obligado a pagar estos impuestos, estos aranceles, pues tendría que pagar de manera retroactiva el porcentaje faltante por todo el periodo de revisión. Esto es del 14 de julio del 2025 al 14 de julio del 2026. Y ahorita les voy a poner más o menos cómo funciona ese proceso para que vean lo grave del asunto en caso de que se pierda un orden en la industria tomatera mexicana, se caiga en dumping y esa cuota compensatoria aumente de 17 a un 30 o un 40%, por ejemplo, ¿no?
De la misma manera también, si la determinación final del dumping en el periodo de revisión resulta ser inferior al 17,09, que es lo que es lo que buscamos, pues se regresarán los montos pagados en exceso al importer of record. De aquí lo importante de respetar los precios de referencia que se venían manejando con el acuerdo de suspensión anterior, esto con la finalidad pues de no caer en precios que nos llevarían a una cuota dumping superior, ¿no? Aquí les pongo, es muy importante pues mantener un orden en la industria tomatera mexicana. Sería indispensable para lograr la disminución de esta cuota compensatoria y con esto pues la continuidad de la exportación del tomate fresco a los Estados Unidos, ya que en caso de aumentar el arancel a un 30 o un 40%, por ejemplo, pues este monto básicamente sería impagable por parte de la industria y esto llevaría definitivamente a la terminación de las exportaciones de tomate, ¿no? De esto deriva la gravedad del asunto de la cuota, de las revisiones administrativas y el posible aumento de la cuota compensatoria, ¿no? Rápidamente, esto es un esquema de cómo sucedería una revisión administrativa. El inicio de la primera revisión sería el 15 de julio del 2026. Estas son fechas aproximadas, la cual se resuelve usualmente en 18 meses, ¿no? O sea, y teniendo un periodo de revisión del 14 de julio del 2025 al 14 de julio 2026. A la par, se inicia la segunda revisión administrativa que va por el segundo año que tendríamos el dumping, perdón, la cuota compensatoria del 15 de julio del 2027 y este resuelve también usualmente en 18 meses. Este tiene un periodo de revisión del 14 de julio de 2026 al 14 de julio del 2027. Ojo, las revisiones administrativas son de manera anual y el periodo de revisión pues es de 14 de julio al 14 de julio siempre, ¿no? Término de la primera revisión administrativa, estimamos que se daría el 15 de diciembre del 2027 y la determinación de una nueva cuota compensatoria de un 30% en un caso hipotético de que aumenta esto, para que ustedes vean cómo afectaría el perder un orden en la industria. La nueva cuota compensatoria se aplicaría de manera retroactiva al periodo de revisión. O sea, se tendría que pagar el monto faltante a partir de la entrada en vigor de esta cuota compensatoria, que sería el 14 de julio del 2025 al 14 de julio del 2026. Luego se daría el término de la segunda revisión administrativa el 15 de diciembre del 2028 aproximadamente, y si sigue un desorden, se determinaría una cuota compensatoria del 40%. La nueva cuota compensatoria pues se aplicaría de la misma manera, de manera retroactiva al periodo de revisión. Esto es de 14 de julio de 2026 al 14 de julio de 2027 y se pagaría pues el monto faltante. El tema complicado aquí, pues es, y lo grave del asunto, pues es la retroactividad del pago de la cuota compensatoria. Entonces se haría ya básicamente un impuesto impagable y dejaría fuera del negocio al tomatero mexicano, ¿no? Opciones de convenio entre el gobierno de los Estados Unidos. Si hacemos un poquito de historia, en el 2019 se termina el acuerdo de suspensión. Tuvimos un periodo de 3 meses donde se pagaron aranceles y luego se logró la renegociación del acuerdo con el Departamento de Comercio y bueno, continuamos hasta el 14 de julio del 2025, ¿no? Una de las preguntas generales, pues, es si hay posibilidad de llegar a una renegociación del propio acuerdo de suspensión. La respuesta es no. Al terminar el acuerdo de suspensión y al ya existir una cuota compensatoria, una determinación final de dumping, pues ya no deja, ¿no?, la posibilidad de llegar a una renegociación del mismo. Es decir, la terminación es final. La única opción que tenemos sobre la mesa es un convenio entre países. O sea, ya históricamente hay criterios en otras industrias donde se ha llegado a un convenio entre países a través del USTR, que es el United States Trade Representative, el cual suspendería el pago de la cuota compensatoria dumping, pero en la cual los productores agrícolas pues no serían partes firmantes, ¿no? Aquí ya no sería como el acuerdo de la industria tomatera mexicana firma con el Departamento de Comercio, pues el acuerdo, el acuerdo correspondiente aquí hacia Estados Unidos, ¿no? En el corto plazo, pues se observa complicado llegar a un convenio en estos términos, ¿no? Por la situación geopolítica que estamos viviendo actualmente y ya que tendría que existir la voluntad política entre países para llegar a dicho acuerdo, aunado también a la anuencia que tendría que dar el Departamento de Comercio, el USDOC,
difícilmente lo va a conceder, ya que fue este último, pues la autoridad que decidió dar por terminado el acuerdo de suspensión del tomate, ¿no? Sin embargo, a corto plazo lo vemos complicado, pero a mediano plazo sí lo vemos como una opción, porque sin duda, pues los precios del tomate van a aumentar. Estados Unidos no tiene la capacidad para proveer a su mercado nacional. La propia necesidad de llegar a un acuerdo, pues esto pudiera empujar una negociación entre países, ¿no? Entre el USTR, pero bueno, no es una solución a corto plazo, esto pudiera ser en el próximo año pudiéramos estar poniendo sobre la mesa este tema, ¿no? En los noticieros han escuchado un plan integral por parte del gobierno federal. El gobierno federal nos ha apoyado desde el día uno para llegar a alguna negociación con el Departamento de Comercio y al momento de terminar el acuerdo, bueno, pues nos hemos reunido de manera reiterada con Secretaría de Agricultura y Secretaría de Economía para buscar opciones para permear un poco el pago de esta cuota compensatoria y así lo ha manifestado la propia presidenta, ¿no? La idea es tener opciones para que el golpe de esa cuota compensatoria pues, no sea tan fuerte para toda la exportación de tomate, ¿no? Básicamente son tres ejes los que se han venido manejando con gobierno federal. Uno, pues es el apoyo en la continuidad del esquema de exportación. Esto, como les comentaba, para lograr un orden en la propia industria tomatera y no caer en un dumping más severo en los próximos años, que definitivamente pues, nos dejaría fuera del negocio, ¿no? El otro eje de acción, pues es la búsqueda de nuevos mercados para la exportación de tomate fresco. Por ahí Japón y Corea del Sur levantan la mano como posibles mercados. Así también la diversificación a otros productos agrícolas, ¿no? Ya se han estado evaluando opciones de manera conjunta con el gobierno federal para llegar a una solución. En cuanto se tengan esos planes de acción o esas opciones, pues se les van a estar comunicando. Otro eje de acción, pues sería el otorgar valor agregado al tomate mexicano mediante la implementación de algún proceso industrial. También estamos explorando algunas posibles soluciones, ¿no? Entonces, este es el plan integral que trae el gobierno federal. Las vamos a estar explorando y a la brevedad pues se les harán de su conocimiento, ¿no? Hemos visto ciertas opciones en diversificación de mercados, que es parte de los ejes que trae el gobierno federal, el buscar nuevos mercados. Vemos que el consumo nacional en berenjena pudiera ser una opción, ya que la producción nacional de Estados Unidos es demasiado baja para la necesidad que tiene de consumo interno, ¿no? Entonces pudiera ser una opción de migrar a ese producto. Actualmente México representa el 84,34% de las importaciones de berenjena y también existe la posibilidad de exportar a Europa, ¿no? Pudiera ser una posibilidad Alemania y Francia, también hay una demanda interesante de berenjena que también pudiera ser explorado. El gobierno federal también nos está apoyando en este tema, ¿no? Otra de las opciones que están en la mesa, pues es migrar al tema del pepino, incluso exportar a Europa pudiera ser una posibilidad. Aquí vemos la demanda que tiene Estados Unidos y contra la producción nacional, pues realmente es muy baja, ¿no? Y la necesidad de Estados Unidos de importar pepino, pues es bastante alta. Las exportaciones de México andan en 574,000 toneladas y con una representación de 84,89% de las importaciones a Estados Unidos. Esto pudiera ser una opción para diversificar el propio mercado a las empresas que definitivamente se ha complicado el tema del pago de un arancel y el pago de la fianza, ¿no? Que eso pues ha complicado bastante las operaciones de exportación. Es un proceso administrativo complicado y tedioso, ¿no? Sin duda alguna, y así lo hemos manifestado al gobierno federal, pues la implementación de un plan integral o estos tres ejes de acción, pues deben ir acompañados de apoyos, ¿no? Para el pago de cuotas de seguridad social, algún esquema en específico que nos permita disminuir el pago de cuotas o la carga social que esto representa ante el Seguro Social y el Infonavit, convenios en el pago de impuestos sobre nómina estatal que también nos serían de gran apoyo para mermar un poco el impacto que va a tener la cuota compensatoria sobre las empresas agrícolas, así como una propuesta gradual
en la entrada en vigor de la reforma de las 40 horas semanales, ¿no? En el tema laboral, que esta se aplique al sector agrícola, pero hasta el 2030, ¿no? Para que dé un poco de tiempo en permear un poco el impacto que va a tener esta cuota, ya que este tema de las 40 horas semanales, pues como todos ustedes saben, incrementa aproximadamente el 25% el costo de la nómina, lo cual es un golpe bastante fuerte para el productor agrícola, ¿no? Así en números rápidos, ¿cuál sería el impacto del sector agrícola tomatero en nuestro país? Esta cuota compensatoria es una pregunta que todos los medios de comunicación han realizado. De entrada, la disminución del hectareaje se espera un 10 a un 15% de disminución, lo cual pudiera representar hasta 300,000 toneladas menos de tomate. Definitivamente una migración a otros productos agrícolas. Esperamos migración a pepino, chile bel o berenjena por las posibilidades que antes comentábamos con ese producto agrícola. Sin duda alguna y desafortunadamente la pérdida del empleo. En jornalero agrícola esperamos 50,000 empleos directos aproximadamente que se van a perder y de manera en otras industrias relacionadas con el tomate 150,000 empleos directos e indirectos en total, ¿no? Entonces, la pérdida de empleo pues es seria por la disminución que estamos esperando vaya a haber por esta aplicación de la cuota compensatoria. Y la pérdida económica pues se estima de los 300 a los 450 millones de dólares, ¿no? En el universo, México representa 2.800 millones de dólares a la venta de tomate, entonces sí representa un 10, un 15% esta pérdida que se va a dar. Principales retos para el sector agrícola ante la imposición de la cuota compensatoria básicamente son tres, ¿no? El primero, pues, es el pago de este arancel y quién lo va a absorber, ¿no? ¿Quién absorberá el costo de este arancel? Si va a ser el distribuidor en los Estados Unidos, si va a ser el productor agrícola, si va a ser el consumidor final. Pues es una discusión bastante fuerte y ya los acuerdos comerciales que ustedes realicen con sus distribuidores, pues van a solventar un poco este tema, pero precisamente va a ser uno de los principales retos que vamos a tener que superar. El segundo, pues, es el otorgamiento de la fianza, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ante la autoridad aduanera en los Estados Unidos, el famoso CBP. Pues recordemos que es un monto depositado como garantía y quedará retenido ahí al menos durante 3 años, porque, como explicaba anteriormente, la revisión administrativa pues tarda, ¿no? En específico, ustedes ponen la fianza el 14 de julio del presente año y la resolución final se puede dar hasta principios del 2028, ¿no? Tiempo en que esa garantía, pues ahí va a quedar retenida, ¿no? Lo que sí, pues complica bastante la operación. Podemos ver que en fianzas puede ir 50,000, 60,000, 70,000 y así va subiendo, depende el monto de exportación y depende el monto de las obligaciones que se tengan que garantizar en el pago de aranceles, ¿no? Y tercero, y este es el mayor reto que tenemos y donde radica la clave del éxito en caso de llevarlo a cabo, ¿no? Es lograr un orden en el esquema de exportación, pues que permita disminuir la cuota compensatoria de dumping al finalizar la revisión administrativa por parte del Departamento de Comercio. Este punto es clave. Si nosotros logramos llevar un orden en las ventas que tenemos en los Estados Unidos, esa revisión administrativa que lleva el Departamento de Comercio seguramente se verá reflejado en una nota positiva para México con la determinación final de un arancel inferior al que llevamos manejando, ¿no? Pasar ese 17, pasarlo a un 10 o a un 5, pues sería un éxito para toda la industria tomatera, ¿no? Con el beneficio de que se regresan pues las cuotas pagadas en exceso, pero bueno, a esto tenemos que lograr un orden, lo cual todos los organismos agrícolas de la mano del gobierno federal, pues estamos trabajando para lograr y generar un esquema que nos permita superar este reto, ¿no? Pero este es el mayor reto que vamos a tener, el tener un orden en el propio mercado del tomate, ¿no? Estas son algunas preguntas que envió la membresía al registrarse, ¿no? Al propio webinar. Hay otras que seguramente van a estar apareciendo o que van a pedir la palabra, pero vamos contestando estas, ¿no? ¿Para cuándo estiman un arreglo favorable con Estados Unidos?
Como lo comentaba, en tema de acuerdo de suspensión, pues ya definitivamente no puede continuar. Termina el acuerdo de suspensión y bueno, pues se termina la posibilidad de una renegociación del mismo, pero sí deja en la mesa otro instrumento legal que es ya un convenio entre países con el United States Trade Representative, ¿no? Que es la autoridad con la que tendríamos que negociar, pero también tenemos que tener la anuencia del propio Departamento de Comercio, pues para que esto se dé. En el corto plazo se ve complicado por cómo está todo el tema geopolítico, pero sí, al ver que el mercado está aumentando y a la falta de tomate que va a experimentar los Estados Unidos, pues sin duda esta negociación pudiera llevarse el próximo año, ¿no? Es una de las posibilidades. Sin embargo, es entre países, ¿no? Ya el tomatero mexicano ya no sería firmante de ese acuerdo, ¿no? ¿Es posible la continuidad de la suspensión como sucedió en el 2019? Como ya lo comentaba, no, ya no hay una posibilidad. La terminación es final. ¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado a la entrada en vigor de la cuota compensatoria? Digo, todos lo podemos observar en el USDA Market News. Ahí podemos ver una tendencia a la baja, ¿no? En los precios del tomate y esto, pues bueno, al ser un mercado libre, pues esto hay una reingeniería que se tiene que dar, pero bueno, de momento están a la baja. Sin embargo, todos los estudios pues han planteado el aumento del precio del tomate en los Estados Unidos. Esperemos que ya esto, como vaya avanzando, pues van a ir aumentando los precios, ¿no? ¿Cómo se lleva a cálculo de los aranceles dumping a pagar? Esto nos puede apoyar Demetrio ahorita en la parte de su exposición. Con todo gusto, él trae una presentación y vamos a platicar de esto. ¿Continúa la certificación con Senacica y el aviso automático de exportación? Sí, como lo exponía al inicio de la plática, pues estas certificaciones y los requisitos, todo continúa de la misma manera como hemos venido trabajando. Si bien ya no hay un acuerdo de suspensión, pero sí la normatividad mexicana pues exige esa certificación, ¿no? ¿Qué pasará con los aranceles anunciados por el presidente Trump del 1 de agosto? Digo, Demetrio les puede dar un poquito más de este tema, pero de entrada creemos que va a correr la misma suerte que los aranceles del 25% anteriores, que habría una exención o no pagarían impuestos todos los productos que se encuentren dentro del TEMEC, ¿no? Pero hay que esperar a que haga el anuncio, la orden ejecutiva, ¿no? Porque ahí vamos a ver pues qué características va a tener. Hasta ahorita son meras especulaciones. Sin embargo, ya presidente Trump manifestó que el impuesto ya no hay materia de negociación. El impuesto el arancel va el 1 de agosto. Hay que ver en qué términos dicta esa orden ejecutiva. En el caso catastrófico de que no tenga una salvedad los productos amparados por el TEMEC, la cuota compensatoria del 17,09 se sumaría a la del 30%, lo cual pues ya básicamente nos dejaría fuera de cualquier opción de mercado, no nada más a la industria tomatera, ¿no? Sino a muchas industrias del país, ¿no? Esperemos que va a seguir la misma tendencia que el anterior comunicado del presidente, ¿no? ¿Quién debe pagar los aranceles? ¿El productor o comercializador en los Estados Unidos? Demetrio nos puede platicar un poco de esto. También esto es un arreglo, o sea, de entrada, pues el importer of record, que sería el comercializador en los Estados Unidos, pues es el que debe de pagar los aranceles. Pero ahorita con un ejemplo, Demetrio nos puede apoyar. ¿Cuál es el precio de sugerencia que se debe considerar para la primera venta a la parte no relacionada a los Estados Unidos? El Boxway Chart que veníamos manejando, los precios de referencia anteriores, por ahorita creemos que es la opción para no caer en un dumping, ¿no? Esos serían los precios de sugerencia de venta que deben de manejar, ¿no? En esta parte te cedo el micrófono, Demetrio. Ya son las dudas generales sobre el proceso de importación del tomate. Demetrio trae una presentación. Posterior a eso vamos a pasar a preguntas generales, ya sea que la pongan aquí en el chat o que levanten la mano y se abre el audio. Demetrio, adelante. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
no hace creo ni 2 semanas ya habíamos tenido la oportunidad de ver estos mismos temas. Debido a eso, es muy parecido a la presentación que se dio hace un par de semanas, ¿verdad? Debido a eso, no me voy a ir muy en detalle, lo voy a hacer corto por el tiempo, ¿verdad? Que nos queda y quizás luego enfocarnos un poco más si tienen preguntas generales, ¿no? Entonces, para iniciar, como lo comentaste, pues ahorita está el tema de qué va a pasar el 1 de agosto, ¿no? Si entra el arancel, va a ser exento al TEMEC o no, va a tener algunas restricciones o no. No se sabe, la Casa Blanca no ha publicado nada en particular, sino lo que se publicó hace 2, 3 semanas, nomás diciendo que iba a entrar el 30% en general, arriba o adicional de cualquier otro arancel existente. Si sería el caso, ¿verdad? Que entraría como adicional y los productos que califican bajo TEMEC no serían exentos, así como lo comentas, Gustavo, pues en el caso del tomate siento que pagar. La diferencia ahí es que el anti-dumping del 17,09%, que es estrictamente para el tomate, como bien ya sabemos, pues tiene muchas restricciones, retroactividad muy distintas a los aranceles normales, ¿verdad? Aunque no hay ninguna instrucción aún, ¿verdad?, de qué va a implicar este arancel, basándonos en lo que vivimos por los 3 días en marzo, que se pagó el 25% del IPA, pues es un arancel bastante transparente. No hay ninguna instrucción que diga que no puede absorber el importador o el exportador, ¿verdad? En contraste de lo que viene siendo el dumping, que pues no hay, se tiene que firmar un certificado amparando que el exportador no va a reembolsar dumping al importador, ¿no? En este caso, con el 30% sí caería eso hasta ahorita. No sería el caso. La restricción que sí tuvo el 25% y si sería igual con este 30% en dado caso, es que no hay duty drawback, que quiere decir que ya posterior a que se importó y se cerró el entry, no puede solicitar un reembolso de impuestos aranceles si hubo algún cambio o ajuste, etcétera, ¿no? Pero vuelvo de nuevo, estamos ahorita todos igual en espera de que pase algún instructivo oficial para saber qué van a ser las especificaciones. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es preparándonos, sugerir pagar el 30% más el 17,09% en el caso del tomate y pues todos con las esperanzas de que vayan a excluir los productos del TEMEC, ¿no? Pero bien, es en lo que estamos ahorita, lo que estamos viendo. Para empezar el esquema rapidito nomás de los puntos, ¿verdad? Que les voy a estar para el pago del arancel, el adicional o el del tomate, que ya muchos los estamos viviendo. Nomás me voy por la lista rapidito sin entrar en mucho detalle. Le voy a pedir a Constantina que comparta la pantalla del mismo comunicado que les compartimos a nuestros clientes y a ustedes, Gustavo, que creo ya se lo compartieron a los miembros. Es muy parecido al que se mandó sobre el tomate. Esto nomás es en general, más bien en específico a lo que pudiera ser el 30%, ¿verdad? Si entraría en el día primero de este primer punto que estamos recomendando, asegurarse que todos los importadores de récord ante Estados Unidos tengan su propia cuenta ACH, ¿verdad? ACH, que es una cuenta bancaria americana, el sistema que aduana, ¿verdad? Los trámites de aduana, cada importador debe de tener una cuenta o es recomendable tener la cuenta para que tengan una traceabilidad y transparencia de poder ver todos sus movimientos de aduana y sobre todo en el aspecto de que hay aranceles que se están pagando, pues ahí pueden ver los montos, cuándo se pagan, cuándo no, si pertenecen a ciertos programas, etcétera, ¿no? Igual no vamos a entrar en detalle cada uno,
Los enlaces vienen ahí en este mismo comunicado. Cada quien puede entrar y trae todos los detalles, instrucciones que los pueden apoyar para dar seguimiento. El siguiente programa PMS, ¿verdad? El Periodic Monthly Statement, que es un programa voluntario que ofrece aduana precisamente para el pago de aranceles. Normalmente, si no participan en el PMS, ¿verdad? El arancel se paga antes o al 10º día laboral de la fecha de cruce. Con el programa PMS, si aplican y los autoriza aduana, le da la habilidad al importador de poder trabajar, vamos a ir un mes completo, del día 1 de julio al día 31 de julio, y cada décimo o antes del 10º día laboral del cruce se siguen presentando las órdenes de pago de aranceles a aduana, con la diferencia de que aduana no va a retirar los fondos de su cuenta, sino los va a dejar acumular y va a retirar los fondos de todo el mes, del día 1 al día 30 el próximo mes al 15º día laboral. Entonces hacen una sola transacción, le retiran todos sus fondos en donde puede ser de alto beneficio, un tipo de crédito, vaya. Ya cada quien tiene que analizar su situación. Hay clientes que les interesa mucho por lo del flujo, hay otros que prefieren estar pagándolos, pero es un programa que ya está ahí disponible y que lo ofrece aduana, ¿no? Luego está el tema de la fianza, ¿verdad? Cada importador en Estados Unidos para poder trabajar e importar requiere una fianza de importador que esté registrada con aduana. La fianza esta tiene que llevar un cálculo específico de cubrir el 10% de TF, Duties, Taxes and Fees, que le llama aduana, que viene siendo, haces un cálculo dentro de los 12 meses de operación o la vida de la fianza de importación. Cada importador tiene que hacer su cálculo y decir, bueno, pues si yo voy a meter, por decir, 10 millones de dólares de valor de producto, ¿verdad? Y el arancel es el 30%, entonces va a pagar 3 millones de dólares de impuestos dentro de esos 12 meses de operación. Tiene que tener una fianza que cubra el 10% de esos 3 millones, que sería una fianza de $300,000. Y el mínimo es de $50,000, que cubre hasta $500,000 al año de impuestos a pagar, ¿no? Eh, una vez que tengan ese cálculo, hay que considerar, sobre todo si es con el dumping y ahorita en el mundo de todo está pagando aranceles, ya las fianzas que son elevadas y sobre todo con productos que son sujetos al anti-dumping con el tomate, las afianzadoras están pidiendo una garantía, un colateral que le llaman. Esta garantía se tiene que hacer en forma lo más común es una carta de crédito del banco por monto completo. Puede ser más, puede ser menos, pero cada underwriter, ¿verdad? Que son los que hacen los análisis para las afianzadoras, son los que determinan eso basado en el riesgo, te van a pedir estados financieros, van a hacer una revisión historial de qué tan sólida está la empresa y financieramente, económicamente sólidos, ¿no? Entonces, así como puede ser el uno por uno, en donde si es una fianza de 300,000, te pueden pedir el colateral garantía de los 300,000, o te pueden pedir por 600,000, o a lo mejor te pueden pedir por la mitad de eso, dependiendo de cada esquema. Lo que hemos estado viendo en general, sobre todo con el dumping, es el uno por uno, ¿no? Pero está a la discreción de ellos. La carta del banco de garantía tiene que ser un banco americano con ciertas certificaciones, entonces vayan revisando eso muy bien, ¿no? Con el tema el depósito de la garantía, ¿verdad? Y de la colateral, básicamente es como se manejan las afianzadoras, es que trabajas esos 12 meses de operación, 12 meses de operación, y si no excediste o ya hace los 300,000, por decir, ya trabajaste para entrar el siguiente año, tienes que hacer un cálculo nuevo, y si vas a tener el mismo volumen, pues haces otro de 300,000 y tienes que dar toda otra garantía. La garantía que se depositó de la primera fianza, la afianzadora la va a retener, ¿verdad? Hasta que queden todos los entries liquidados del periodo del año anterior.
Ahora, aduana en casos normales, no en casos anti-dumping, tiene un promedio de liquidar o cerrar los entries básicamente a 317 días de cuando fue el último entry. Entonces, si están viendo el día primero de enero al día último de diciembre y tenían el depósito de los 300,000 de esa primera fianza, hasta que no se liquide el último entry, tienen que esperar los 317 días y los 90 días de revisión para que empiecen el proceso de regresarles ese colateral, esa garantía. Ahora, en el tema del dumping, le tiene todo más detenido si no se va, ¿verdad? O si se van a liquidar los otros entries de lo que no era dumping que en los 317 días. En el caso del dumping, como se excede porque la liquidación hasta que no se publique el monto nuevo y de la orden de la liquidación, cuando el cedente no depositar liquidadas, es cuando les dan el reembolso del colateral de la misma fianza y ahí se van trabajando. Obviamente es algo que tienen que revisar muy bien porque pues es un tema económico y financiero que puede afectar mucho la operación. Ok, el siguiente tema, yéndonos de lo que viene siendo la fianza, viene siendo el programa de reconciliación. Aquí queda muy claro, ¿no? Lo que viene siendo tomate, que es sujeto al anti-dumping, el programa de reconciliación de aduana no aplica. Es decir, si es tomate, no pueden participar en el programa de reconciliación. Sin embargo, si están manejando otros productos, ¿verdad? El programa de reconciliación de aduana es un programa que ofrece a aduana con una fianza adicional ligada a su fianza normal de importar, que les permite hacer un reporte y hacer ajustes de valores hasta 21 meses posterior a la importación. Ahora, eso no quiere decir que se puede hacer los ajustes a su favor, se tiene que cumplir con los mismos restricciones y las instrucciones que tiene cada método de valoración que vaya a ser aplicable a su relación comercial, que ahorita vamos a entrar más a fondo, ¿verdad? Para ver la valoración y el cálculo de los impuestos. Pero si es el caso, este programa está disponible para los otros programas para los otros productos que no son dumping. Eso sí, se tendrían que manejar las entradas por separado, distintos si van a manejar, por decir, tomate y pepino, las entradas tendrían que estar segregadas, ¿verdad? Lo que es tomate y pepino para que se pueda considerar lo que no es tomate en el programa este de reconciliación. Bueno, entonces vámonos a lo que viene siendo ahora la valoración, ¿verdad? Lo que preguntan es, ¿cuál es el método de valoración para hacer el cálculo del arancel? Antes de entrar en detalle, nomás quiero comentar que aduana, ¿verdad? Tiene 5 métodos de valoración que son permitidos y cada relación comercial independiente tiene que analizar su propia relación para ver a cuál va a aplicar. Esto no es algo en donde si todo el mundo está haciendo de una forma, quiere decir que le va a aplicar a uno de los otros. Es muy específico. Tienen que revisar sus contratos. Les recomendamos a nuestros clientes, revisen esto con sus abogados, con sus contadores, con sus agentes aduanales, ¿verdad? Para que todos estén en sintonía porque cada método de valoración y cada contrato, cada arreglo comercial que pueda tener un exportador con un importador puede ser muy distinto y se tiene que utilizar el que es aplicable en cada caso en particular. La información que les estamos dando es información que es pública de aduana, lo que viene siendo los temas de valoración. Tenemos también ahí una publicación de aduana en donde tiene un Informed Compliance basado en específico a lo que viene siendo la valoración de produce con casos existentes, binding rulings y casos de la Corte Internacional que dan de ejemplos que pueden usarlos como base, ¿no?
Entonces, lo que estamos aquí comentando es simplemente es una sugerencia, son métodos que se pueden utilizar, pero hago hincapié, es responsabilidad de cada importador de revisar bien sus contratos y su relación comercial, de qué implica, no implica, los términos que tienen los contratos, para ver cuál va a ser el método aplicable para cada uno, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir para no perder mucho tiempo sobre los cinco métodos de valoración. Mm, Vamos a enfocarnos en los dos principales, ¿verdad? El principal y el preferido por aduana viene siendo el transaction value, ¿verdad? Que es el valor de transacción. Eso viene siendo, es lo que le llama aduana an arm's length transaction, poniéndolo en términos no, un poco vulgares, básicamente chivo brincado, chivo pagado, ¿verdad? Entonces, si tienes una relación comercial entre el exportador y el importador, el precio, el valor ya que pactaron ustedes al momento de exportarlo, ese es el valor que se tiene que declarar y hay que tener mucho cuidado aquí porque hemos visto muchos casos y escuchados de que es muy común que manejan el valor factura, ¿verdad? De la factura mexicana para presentarlo para aduana y pagar sobre el arancel. Sin embargo, si ese valor no es el valor pactado, lo que están reportando ahí en la factura, no están en cumplimiento. Entonces es en este caso, si hicieron un pacto de lo que viene siendo el exportador o el importador, de que van a cruzar una carga de pepino, por decir, por no decir tomate, a $10,000 y esos $10,000 es el acuerdo, entonces ahí tiene que haber una transacción en donde se va a demostrar la aduana que el importador le pagó al productor o al exportador $10,000 por esa transacción y ahí quedó, no hubo más ajustes, no hubo más habilitaciones, ya está todo concluido dentro de esa transacción. Dentro de lo que viene siendo el valor transacción, y de los casos existentes que dice tanto la regulación y unos binding rulings, casos que hay que están en la publicación. El más común que se puede deducir viene siendo el flete internacional, siempre y cuando vengan parado por un conocimiento de embarque corrido, ¿no? Lo que le llaman un True Bill of Lading, que es un documento legal que están parando, que fue contratado el flete de origen a destino, ¿verdad? Internacional y por tal monto, y ese monto es lo que se va a poder descontar para el cálculo de los aranceles. Entonces, vamos a decir, si fueron $10,000, ¿verdad? Esa transacción, con que tengan eso amparado, lo tengan en su contrato, asegurar que eso es lo que es. Si el flete fue de $1,000 y el precio ya iba incluido $10,000, entonces se segrega, ¿verdad? $9,000 de producto. $1,000 de flete, aunque es lo que va a pagar el importador al productor, el cálculo del arancel se va a hacer sobre los $9,000 y tiene que quedar bien detallado eso en los documentos, en sus contratos y que ligue todo con lo que viene siendo el conocimiento de embarque, ¿no? Eso es el transaction value. Ahora, el que es más común en el esquema de mundo de consignación de produce, ¿verdad? Cuando está a venta consignación, pues obviamente no tienes un valor que demostrarle a aduana al momento de importar. Entonces está lo que viene siendo el método del valor deductivo, que es el deductive value, y es una fórmula que aduana permite para que puedan básicamente trabajar hacia atrás en reversa para poder llegar a lo que hubiera sido el pacto del transaction value, ¿verdad? De lo que hubiera sido el precio acordado al momento de importarse si hubiera manejado de esa manera. La razón que hago ese comparativo es que ha habido mucho en estos días y en estos meses, cuando empezó todo lo de los aranceles, hay muchas preguntas porque dicen las deducciones permitidas del deductive value quizás no son permitidas en lo de que es en transaction value y hay mucho cliente o preguntas que los están asesorando, están viendo en donde quieren utilizar deducciones que son específicas al método deductivo, ¿verdad? Y aplicarlas al transaction. Y no es correcto eso, se van a meter en problemas, ¿no? Entonces siempre hay que tener en mente que el método deductivo es con el fin de aduana poder llegar a como si hubiera sido un acuerdo de transaction value, ¿verdad? Y haciendo los descuentos para haber llegado a ese precio pactado al momento de importarse. Entonces, para entrar un poco en detalle en lo que viene siendo el deductive value,
Y ahí, Constantina, si puedes abrir el ejercicio, ¿verdad? De la muestra del valor deductivo para ponerlo ahí en la pantalla, podemos hacer un ejercicio en general. Ahora, el deductive value, dependiendo de cómo está alineado su contrato y cómo están sus Incoterms, pueden tener ciertas más deducciones basadas ya después de la primera venta al unrelated buyer en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de eso, siempre y cuando están sus contratos en sus Incoterms, el flete internacional puede ser una posible deducción, ¿verdad? El agente aduanal mexicano, hay muchas preguntas que el agente aduanal, ese no se puede deducir, no es una deducción aplicable. El servicio del agente aduanal americano sí se puede deducir. Alguna inspección dentro de aduana sí se puede deducir y luego los más comunes ya posterior a la importación a Estados Unidos se puede deducir lo que dice el reglamento que vienen siendo deducciones de commissions and or profit and general expenses, que viene siendo pues deducir tus comisiones, ¿verdad? Si el importador o el distribuidor está comiendo una comisión, se puede deducir eso, o deducciones basado en lo que vienen siendo tus utilidades, ¿verdad? Tu utilidad y tus gastos administrativos. Aquí hay mucha confusión porque en la vida del día al día, pues la comisión viene siendo, y yo estoy de acuerdo, viene siendo como parte de tu utilidad, de tu profit and general expenses, pero como el reglamento dice uno o el otro, entonces no se pueden tomar dos. Aquí ya pueden ver con sus abogados, con sus contadores, quizás modificar la terminología en sus contratos para que estén en línea con lo que dice el reglamento, ¿verdad? Y si no es comisión, pues puede ser algún otro concepto que está dentro de los conceptos permitidos de Profit and General Expenses, ¿no? Entonces, está eso con las deducciones. Ahora, aduana para el valor que se va a declarar, aduana siempre dice, si tú tienes un valor que puedes demostrar que es real, es el que se demuestra. En el método deductivo te da la habilidad de hacer una valoración, ¿verdad? Reportar tu valor si no tienes los elementos para tener el valor real, ¿verdad? Dentro de los 8 días o antes de los 10 días laborales de la importación, donde puedes utilizar el monto más elevado en cantidad de tu venta a un producto igual o similar. La ley abarca hasta 90 días en el mundo del produce y viéndolos con los especialistas de aduana, lo más general es dentro de 2 semanas, 10 días, ¿no? En dado caso. Entonces, si no tienes la venta, puedes usar, por un ejemplo, si tienes una venta de tomate Roma de 25 libras, por decir de 500 cartones a $8, otra de 1,000 cartones a $7 y una de 1,500 cartones a $4, por decir, usas el monto o el valor del que era la mayor cantidad, que eso hubiera sido los 1,500 cartones a $4, en dado caso, ¿no? O puede ser al revés, volteado. Aquí hay que tener mucho cuidado el método que vayan a utilizar, asegurar que sea recurrente y que sean consistentes, ¿verdad? Si van a utilizar eso, ya cada empresa va a ver cómo se manejan. Hay muchos importadores y exportadores que lo están manejando en donde están usando la venta real, ¿verdad? De lo que fue que se vendió antes de concluir los 10 días hábiles de la fecha de cruce que se reportan y en dado caso que tengan una porción que no se pudo vender, entonces ya aplican el esquema ese de la cantidad más elevada en volumen, ¿verdad? Hay otros que lo están haciendo cíclico y están usando, bueno, pues semanalmente el cálculo del valor de lo que viene siendo el monto más en volumen, que es permitido. Ahí nomás igual tienen que tener mucho cuidado y asegurar que sean consistentes en todos aspectos, porque aduana va a estar revisando que no vayan a estar utilizando algo que pueda favorecer, porque el concepto de utilizar este mecanismo es que a fin de cuentas se va a ajustar conforme vaya yendo, siempre y cuando mantengas el mismo algoritmo, ¿verdad? Del proceso. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillo. Es basado en el deductive value, en un contrato y un juicio existente, que ahí está también
en la presentación, ¿verdad? De un caso de melón de Honduras a consignación y el cálculo del arancel de un juicio existente de la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, basado en el método deductivo precisamente de cómo llegar al arancel sin estar en violación de que pueda haber una interpretación, vaya, de algún tipo de reembolso, ¿no? En este caso nos vamos a ir a la célula que viene siendo la C3, ¿verdad? Y que vamos a usar como el precio base de que eso fue la venta inicial del producto. ¿Verdad? De esos $12 nos vamos a ir y vamos a tomar las deducciones, que es un ejercicio muy sencillo, pero nos vamos a ir a la célula, lo que viene siendo la C14. Aquí estamos tomando el 10% por decir de Profit and General Expenses, que es marketing, todo consolidado de lo que hubiera sido quizás el in and out o X, nomás lo combinamos, ahí nomás hay un hincapié otra vez, es comisiones o el otro, aquí lo hicimos acumulado nomás para poder hacer el ejercicio más transparente. So, se está tomando $1.20 de deducción de los $12. Luego está el Foreign Inland Freight, ¿verdad? Que está abajo en la célula C15, que siempre y cuando esté en su contrato y lo tengan amparado con el conocimiento de embarque corrido, el True Bill of Lading, se toma otro $1 de deducción para el cálculo del arancel. Y en este caso vamos a poner el servicio de la Agencia Aduanal Americana, que vienen siendo 2 centavos, ¿verdad? Si lo estamos haciendo en este caso en unidad o un cartón, ¿verdad? Del producto. Entonces, tus deducciones totales vienen siendo $2.22, que está en la célula C18. Si te vas para abajo, a la célula 24, si tú das los 12 menos los 2.22, te da los 9.78, que a partir de ahí es en donde vas a entrar, es un cálculo un poco complejo, ¿verdad? Pero que está amparado con el de la Corte Internacional que viene ya amparado, en donde tienes que ir, si te vas a la célula C28, si lo pones C28, tienes que dividir los 9.78 entre, en este caso, si es el 30%, el 1.3, que te da los 7.52, que si tú tomas esos 7.52 y los multiplicas por el 30%, ¿verdad? Te va a dar los 2.26 para dar. Entonces, para efectos de aduana, y hago hincapié esto es para el cálculo del arancel. Esto es completamente distinto a la liquidación, ¿no? No hay que confundir. Pero para el cálculo de aduana, aquí, el monto a reportarse a aduana que tú le reportarías, el cliente, el importador le reportaría a su agente aduanal de presentar el valor ante aduana son los 7.52, que vienen siendo los 12 menos los 2.22, que tal las 9.78, dividido por el 1.3, que viene siendo el 30%, y esos 7.52 se le reporta a aduana. Sobre eso va a calcular el 30% y va a sacar los 2.26, que va a ser el impuesto o el arancel a pagar. Si te vas hacia arriba otra vez de la fórmula, ahí la sugerencia, y sobre todo cuando es dumping, en este caso no lo hicimos con el cálculo del dumping, lo hicimos con el 30%, pero independientemente tienen que verlo con sus abogados, tienen que verlos con sus contadores y tener cuidado. Aquí cuando están ustedes poniéndolo en su factura, es muy recomendable o que se haga una línea específica en donde está subiendo el surcharge, ¿verdad? De lo que viene siendo el arancel para dar el total de los 14.26, que esa fue la venta total al cliente final, vamos a decir, a un Fry's o un Safeway, por decir, pero que quede muy delineado que es 12 más 2.26, total los 14.26, o si lo van a poner nomás como 14.26, que tengan alguna cláusula, alguna anotación dentro de su factura, ¿verdad? El cliente, y que lo tengan la transparencia y lo puedan amparar en sus contratos, en sus liquidaciones, ¿verdad? Que lo puedas demostrar para que el punto de liquidación del importador al productor, en este caso, va a partir de los $12, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio, es un ejercicio común basado en el reglamento, en el binding ruling del caso de los melones, que también está incluido en el Informed Compliance que publicó aduana, ¿verdad? Que están a favor de eso. Entonces, para aspectos de lo que viene siendo
calcular la valoración es el transaction value, el más común, ¿verdad? Y en este para llegar a ese monto. Ahora, no sé si ya eso concluye lo que viene siendo los cálculos. No sé si quieren ver otras preguntas más en detalle, Gustavo, o también digo, puedo cubrir preguntas que son muy comunes bueno, pues se pueden, ¿qué pasa si no se vendió el producto dentro de los 10 días laborales, ¿verdad? De la fecha de cruce, hay manera que puedan ustedes sacar el producto bajo fianza, ¿verdad? Vamos a decir si se fue a venta a Canadá o se tuvo que regresar a México, siempre y cuando su agente aduanal esté transmitiendo sus entradas bajo el programa ID Release, que es Immediate Delivery, que es un programa que ofrece aduana en específico para el cálculo de aranceles y en específico para frutas y legumbres de México y Canadá entrando terrestre, que si lo haces de esa forma dentro de esos 10 días laborales, si vamos a decir tú importaste 1,600 cartones de tomate Roma y antes de presentar el entry dentro de los 10 días laborales de la fecha de cruce, tú puedes solicitar a tu agente aduanal que haga un inbound, es un documento con un transportista afianzado para sacar esa porción del entry o todo el entry, dependiendo, ¿verdad? Fuera del país, que quede documentado y de esa manera se resta de lo que va a quedar en el consumo, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Otras preguntas, ¿qué pasa si se tiene que destruir el producto? Igual, bajo el ID Release Procedure, se puede solicitar una orden de destrucción a aduana en el puerto de cruce, ¿verdad? Que sea dentro de los mismos tiempos de antes de los 10 días laborales, ¿verdad? De la fecha de cruce y te da la orden aduana. Lo más seguro es que van a pedir que esté bajo supervisión de aduana y ya dan una forma y se puede destruir y se ampara para hacer el entry. Está también la otra pregunta, ¿qué pasa con los donativos? Lamentablemente con los donativos, en el caso del anti-dumping y en el caso de lo que fue el 25% del IPA porque no había duty drawback, esto aplicaría a los donativos. Tú lo puedes donar, sin embargo, tienes que tú asignarle el valor, ¿verdad? Valor mercado. So, en este caso, obviamente, pues si los donas no hay valor, tendrías que usar el cálculo de que se usó del valor como si no hubieras tenido la venta, pagar el arancel sobre eso. En lo que viene siendo ya fiscalmente, quizás se pueda tomar como una deducción en tus impuestos, pero para efectos de aduana, ¿no? Eh, Básicamente, en conclusión y en resumen rapidito, para no alargarlo más, es el proceso y los puntos a tocar. No sé si tengan otros puntos que quieran tocar o preguntas en específico. Muchas gracias, Demetrio. Aquí nos vamos a las preguntas que hizo la membresía. ¿Cómo va a aplicar el 30% de impuestos para el 1 de agosto anunciado por el presidente Trump? Esa ya la hemos respondido. Como sabemos, esperemos que traiga la salvedad de no aplicación para los productos amparados por el TEMEC. Eh, Vamos a la siguiente. De la misma manera, hay muchas preguntas sobre el 1 de agosto, ¿no? Sobre el tema del 30%. Buenos días. ¿Quién creen que en la mayoría de los casos absorba el arancel? ¿Cliente final, productores, intermediarios? Bueno, pues aquí en el tema del 30% del IPA no hay ninguna restricción, ¿verdad? Anti-dumping es muy distinto. El anti-dumping tiene una restricción muy específica, cual obliga al importador, ¿verdad? Que tenga un certificado firmado por cada exportador de que el exportador no va a reembolsar, o sea, no va a haber un subsidio del exportador al importador del anti-dumping duty. Entonces, eso es el anti-dumping. Pero en el 30%, al menos de que pusiera una restricción particular que no sabemos, ¿verdad? Pero basado en lo que fue el 25% de marzo, ahí ese lo puede absorber quien sea, ¿verdad? Ya es una relación comercial, dependiendo cómo tienen los contratos, pero ahí es como un costo adicional que está encareciendo. Vamos a decir que subió el costo del diésel, ¿verdad? ¿Quién lo va a absorber? Ya es una decisión que lo pueden hacer entre los partidos que están involucrados en esa relación comercial en específico.
En la cuota compensatoria, Demetrio, entendemos que el 17,09 sería pagado completamente por el importador of record, ¿verdad? El Así es, distribuidor. el importador de récord es el responsable a pagarlo. Ahora, aquí tienen que considerar y volvemos a lo mismo del ejercicio. Una cosa es la liquidación y otra cosa es el cálculo de llegar al arancel, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo están sus términos, ¿verdad? En sus contratos, tienen que verlo, aunque sí el importador es el responsable en pagarlo, tienen que tener cuidado en las liquidaciones basado cómo está amarrado su contrato real, que no se va a interpretar, ¿verdad? Que vaya a haber en sus deducciones que hay un reembolso del exportador al importador. Entonces hay muchos esquemas que se puedan manejar, pero a fin de cuentas lo que está viendo, aquí es un poco, se contradice, ¿verdad? El reglamento de aduana con lo que viene siendo el DOC. El arancel, la cuota compensatoria o el anti-dumping fue diseñado básicamente para encarecer el costo de producción para nivelar, ¿verdad?, el mercado del productor mexicano o foráneo con el americano. Sin embargo, ¿verdad?, tiene especificaciones de que no puede haber reembolsos. Entonces, en el cálculo del método deductivo, por eso es muy recomendable que se saque el cálculo, se lleva hacia la parte de arriba para asegurarse que lo pagó directamente a aduana, ¿verdad? Y ahí se quedó. No hubo nada que se regresó o viceversa. Ok. ¿Cómo ha funcionado estas 2 semanas el mercado con el arancel de 17,09%, Demetrio? ¿Cómo ha funcionado en qué aspecto? Disculpa. No, no hay mayor explicación, simplemente cómo ha funcionado, si ha habido alguna disminución, quiero creer que eso es lo que ha comentado, si hay un aumento del producto enviado a los Estados Unidos, no sé cómo lo han visto ustedes de su agente. Pues digo, nosotros, puedo hablar de nosotros en particular, ¿verdad? Con nuestros clientes. Obviamente entró ahorita en lo que viene siendo una etapa del año en donde pues no, realmente no hay producción de Sinaloa y de Sonora, digo, está la baja y luego ya vienen siendo las otras áreas al centro de México, Querétaro y otros lugares, Jalisco, en donde digo, se ha visto hasta cierto grado los mismos volúmenes que hemos visto en los otros años. Apenas van dos semanas, ¿verdad? Pero no se ha habido nada drástico, ¿no? Ahora, eso en nuestro caso en particular, en general, no tengo el dato, ¿verdad? Si ha disminuido un 30-40% las importaciones de tomate en general, o si se ha nivelado o si ha bajado, ¿verdad? Ok. Si tengo un cliente canadiense y le entrego el producto en Estados Unidos para que se lo lleve a Canadá y le entrego un permiso de exportación para el país Canadá, ¿debo pagar la cuota compensatoria? Siempre y cuando, volviendo al ID Release Procedure, ¿verdad? Que estamos diciendo. Si entonces, si tu agente aduanal está declarando la entrada bajo el ID Release Procedure, cuando entra a Estados Unidos, tú tienes antes de los 10 días laborales de la fecha de cruce para solicitar a una transportista confianza, un bonded carrier con tu agente aduanal para que vaya a cancelar ese entry o la porción del entry con la fianza esa, con ese bond y se exporte fuera del país, ¿verdad? Y tienes que tenerlo bien amparado y asegurarle y demostrarle a aduana que ese producto no se quedó dentro del consumo de Estados Unidos, siempre y cuando sea dentro de los 10 días laborales de la fecha de cruce o antes más bien, y el ID Release Procedure. Ok. Posteriormente a eso, ya tuvieras que pagar el arancel. Ah, sí. Eh, Igual tengo un cliente con sede en Estados Unidos y le entrego producto para venta en Canadá. La facturación se realiza a la empresa americana. ¿El Ujú. permiso de economía sería para Canadá? ¿Pagaría la cuota también? Por Bueno, ahí el, contrato. el- el permiso de exportación desconozco, no somos agentes aduanales mexicanos. Lo dejaría eso para revisarlo con un agente aduanal mexicano. Para efectos de aduana americana, vuelvo a lo mismo, con que esté la factura, con que esté la orden y que esté definido que entró primero a Estados Unidos
y luego ya tienes la venta hacia Canadá y viene en tu documentación. Mientras sigas los pasos que acabo de explicar, estuvieras en cumplimiento. Pero para efectos de aduana mexicana, no sé cómo afectaría. No sé si aduana mexicana afectaría algo con la importación con el gobierno canadiense. Desconozco, sinceramente. ¿Ok? En el caso de que el importador sea el mismo que el exportador, ¿se puede deducir alguna comisión del importador en el cálculo del arancel? ¿Cuál sería la recomendación si es que aplica? Bueno, pues aquí en este caso, si vamos a decir que es la misma empresa exportadora que tiene su fianza de importador foráneo, ¿verdad? Para efectos de importar, acuérdense que de todas formas hay un consignatario americano, ¿verdad? Que es el que está haciendo la compra. Entonces, dependiendo si están a consignación. Entonces entra el mismo esquema que vimos ahorita. Si es valor transacción, ¿verdad? Transaction value, igual entra la transacción con que va a ser la venta al consignatario, ¿verdad? Que lo hiciste, aunque nomás está actuando como importador. Entonces tienes que cumplir como esté establecido tus contratos y tu término para ver cuál método de valoración vas a utilizar. Muchas gracias. Los programas para pagar en 30 días los taxes, ¿lo tiene que gestionar el agente aduanal o la empresa importadora? La empresa importadora, ahí en el mismo comunicado que les mandamos, ¿verdad? Que se los puedes compartir. Ahí vienen las instrucciones que se tienen que hacer. Pueden poner en copia a su agente aduanal en dado caso que ocupen apoyo en algo. Sin embargo, tiene que ser directamente del importador, quien es el dueño de la cuenta, ¿verdad? Y de su Ok. tax ID o su número de foreign import. Ok. Otra pregunta también muy recurrente. ¿El impuesto aplicaría en general para todos los tipos de tomate? Bola, grape, romas, cóctel. Bueno, en lo que viene siendo el anti-dumping, ¿verdad? El Correcto. 17.09 es en todo tomate en general. Todo lo que esté bajo la fracción arancelaria que caiga bajo el 0702.00 en adición, todo paga el 17.09. Si entraría lo del 30% y no sería, y todo producto sujeto al TEMEC no es exento, igual pagaría el 30% en todo, ¿verdad? En caso de que el distribuidor, en caso de que el distribuidor pague el flete de origen y cartón, ¿es posible deducirlo? Bueno, en lo que viene siendo el flete, vuelvo a lo mismo, dependiendo de tu valoración, ¿verdad? Ya sea transaction value, si esa consignación, el deductive value, sí está delineado dentro de tu contrato, ¿verdad? En donde el exportador es el que está absorbiendo, independientemente que lo esté pagando el importador, hablando del flete, pero si está costándole al exportador, en donde ya viene incluido en su contrato, en sus términos, que viene cost, insurance and freight, y viene amparado por el conocimiento de embarque corrido, el True Bill of Lading, ahí sí se puede deducir, pero tiene que estar asegurado que venga ya a costo del exportador y en los documentos, ¿verdad? Y en el True Bill of Lading. Tiene que quedar amparado. Ahora, hablando del cartón, ¿no? Viene siendo, y es un punto que no se tocó. Aquí es un punto y un desconecte y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Todo el mundo dice, pues se puede deducir el material de empaque. No, el material de empaque no se puede deducir porque el material de empaque constituye como parte del producto terminado, ¿verdad? Es parte ya del valor. Ahora, hay una fracción y hay una cláusula dentro de aduana que permite material de empaque de empaque de origen americano, y tiene que estar amparado por el certificado de origen, un manufacturer affidavit, siempre y cuando no fue dado como una habilitación o una CES, ¿verdad? Del importador al exportador, pero vamos a decir el exportador compró directamente de Smurfit Kappa a Los Ángeles el cartón americano amparado con sus certificados, que sí es de origen americano, puesto en su empaque. Ahí, para efectos de la matemática, el cálculo, dices, pues sí se deduce, pero no es una deducción. Lo que se hace, se agrega de vuelta al valor, ¿verdad? Al valor completo del producto. Vamos a decir, si lleva un valor de $10, pero $1 constituye la parte del material de empaque, se segrega dentro del reporte en tu factura comercial o en tu manifiesto de embarque para que tu agente aduanal, ¿verdad?
puede hacer el cálculo en donde sí está declarando los $10, pero está segregando $9 de producto y el $1 siempre y cuando sea el material de empaque amparado por todo lo que hicimos bajo una fracción específica, la 9801.00.10, si bien no me equivoco, tiene que venir bien delineado y se va a presentar los $10, pero el arancel nomás se va a calcular sobre los $9. Muy bien. En una importación transaction value se puede aplicar la deducción del flete, dice, fruta vendida con Incoterm DDP. DDP sí, y dentro de eso que venga el flete incluido, ¿verdad? Que sí, hay que es un término que más del Incoterm se usa más en lo que viene siendo en el mundo marítimo, pero si viene dentro del contrato que ya viene el flete incluido constituyendo parte de eso y lo tienes amparado en el contrato, siempre y cuando está en el contrato y tengas tu conocimiento de embarque corrido, through bill of lading es clave, ese through bill of lading que lo ampare, entonces sí lo puedes deducir. ¿Ok? Mencionó que cuando uno se inscribe al programa de reconciliation, la aduana pide una fianza adicional a la del 10% ya conocida. ¿A cuánto podría ascender la fianza adicional? Ok, básicamente es una fianza adicional que le llaman un recon rider, ¿verdad? Es una fianza dentro de la fianza original. No tengo a la mano los costos, pero es menor. Ahí no te piden garantía o colateral. Hacen un cálculo dependiendo del valor de la fianza, pero pues puede ser $1 por cada $10,000 o algo por el estilo. No tengo el monto, pero no es algo que está fuera de la norma o que te va a solicitar una garantía adicional. Básicamente la garantía, el colateral, va a ser en base a la fianza inicial que tienes de importador y este viene siendo como una adición, vayamente, a su fianza para que puedas participar en el Recon Program. Muy bien. En el caso de usar transaction value, la liquidación es con el precio pactado. ¿Es correcto? Así es correcto. Ok. Si en las ventas de conciliación se define el valor dentro de 21 días y el valor lo debo determinar en 10 días para aduanas, qué valor uso dado que no tengo la información? A ver, estamos hablando de no tomate, ¿verdad? Porque acuérdate, el tomate no aplica a la reconciliación. Pero si estamos hablando de un producto que no es sujeto al anti-dumping y al arancel del 30%, siempre y cuando no vaya a poner una restricción que no sabemos, ¿no? Pero en este caso, pues de todas formas, aunque tú estás en el programa de reconciliación, tú tienes que tener ya definido cuál es tu método de valoración, ¿verdad? Transacción y lo más probable, quiero pensar, obviamente vas a estar en eso porque no vas a tener el punto de referencia de venta o para hacer el valor transaccional, transaction value, y vas a usar el deductivo, pues usas la misma fórmula del deductivo, con el fin de que ya si estás en el programa de reconciliación, tienes hasta 21 meses, ¿verdad? De cada entry cuando se cerró. Si ya tienes tu ajustes dentro de ese valor, aunque estabas usando los promedios o lo que sea, pues puedes reportar el valor en sí en esos ajustes, pero hago hincapié, tienes que ser consistente y no puedes estar tomando deducciones que no son permitidas, eso no tiene nada que ver. Entonces, otra cosa que qué bueno que se pregunta el programa de reconciliación hay que considerar. Una vez cuando tú participas en el programa de reconciliación, ¿verdad? Aduana te está dando la habilidad en donde estás actuando en buena fe, ¿verdad? Que le estás reportando lo correcto, pero tienes que reportarle ya sea a favor o en contra, ¿no? Y aduana lo va a solicitar o está en su derecho de solicitar cuando se presente el entry de reconciliación de todos los entries que se hicieron. Te van a pedir estados financieros, te van a pedir todos los comprobantes de todas tus ventas, tus gastos y que tengas amparado las transacciones. Entonces ellos van a auditar a ver eso para asegurar que no estén tomando deducciones que no deberían de haber tomar o nomás están tomando las deducciones a favor, pero no estaban tomando los incrementos si fue algo a su favor, ¿no? Ok. En caso de hacer el deducted value, ¿quién debe de reportar los precios para el pago del arancel a aduana? El importador. Claro. El importador se lo reporta a su agente aduanal ya dependiendo de sus cálculos, al cálculo que hicimos, a donde llegamos, el monto que se reporta para hacer el cálculo, pero esa es responsabilidad 100% del importador. Nadie más lo puede reportar porque nadie más tiene esa información. Y cada importador tiene que tener las ventas con sus deducciones amparados, ¿verdad?
Y base en eso es lo que se va a reportar y ya está sujeto a que aduana va a pedir. Y ahorita lo vamos a ver, ya lo vimos en estas 2 semanas que empezamos, ya empezaron a caer los que vienen siendo request for information, solicitud de información que pide aduana para revisar, ok, a ver, este es el valor declarado, ¿cómo lo llegaste? ¿Es transaction? ¿Es consignación? Ok, ¿es deductive? Bien, ok. Enséñame los contratos, enséñame cómo llegaste, cuáles fueron los valores que se tomaron y las deducciones para ver si están en línea con tu contrato, a ver si se lo estás haciendo de la forma correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí que cuando el importador le esté reportando a su agente aduanal, le esté reportando lo correcto y es responsabilidad del importador, no del agente aduanal, de asegurar que está reportando lo correcto y lo tenga bien amparado, ¿no? Como importador aduana, siempre dice, tienes que actuar con reasonable care, ¿verdad? Y due diligence es una de las obligaciones de ser importador que tienes que tener y por eso está la fianza para poder amparar, dado que no estés en cumplimiento, pues con eso se ampara, ¿no? Recibí un informe por parte de la aduana donde dice que a partir de octubre necesitamos hacer inspecciones federales. ¿Es correcto esto? A ver, desconozco, digo, está el programa de USDA Marketing, ¿verdad? El AMS que siempre ha existido en ciertos productos, por ejemplo, las inspecciones que estaban ligadas al TSA, al acuerdo, esas eran específicas para el TSA, para el acuerdo del Departamento de Comercio. Pero siempre el tomate bola, vamos a decir, de campo abierto, siempre ha sido sujeto a inspecciones federales. Ahora, es temporal, no tengo los meses a la mano, pero el tomate bola de campo abierto siempre ha sido sujeto a una inspección federal de USDA en los meses que lo permite. Igual digo, hay otros productos como los cítricos, creo que la naranja o el aguacate, o digo, hay múltiples productos que caen bajo ese programa, ¿no? Ujú. Puedo tener unos clientes con el método de transacción y otros clientes con el método deductivo. Sí, claro, pero tienes que tener amparados los contratos y tienes que tener bien definido y coordinado con tu agente aduanal, ¿verdad? De cuál método se va a utilizar para cuáles clientes y cuáles no, porque eso va a tener que amparar la valoración y todo lo que viene siendo relacionado con ya vimos, ¿no? Tiene que haber mucha coordinación y mucha comunicación para que se esté declarando lo correcto y lo debido, pero sí, sí se puede, siempre y cuando lo puedas amparar. Ok, muchísimas gracias, Demetrio. Pues son todas las preguntas que nos han... Bueno, aquí nos llegó una última ya para cerrar. ¿Existe un beneficio si la misma empresa productora, exportadora e importadora, si solo eres productor, contra si solo eres productor, exportador y una empresa diferente es la importadora? A ver, no me quedó muy clara la pregunta. Existe un beneficio, dice, si la misma empresa productora, exportadora y es la misma importadora, ¿Ok? en contra de si solo eres productor, exportador y una empresa diferente es la importadora. Pues dependiendo de la relación comercial y cómo está en su trato, porque en el primer aspecto en donde si eres el exportador y el importador foráneo, que son los mismos, ¿verdad? De todas maneras vas a tener tú un contrato en donde le vas a estar vendiendo un cliente en Estados Unidos. Entonces, dependiendo cómo está el contrato y qué valoración se va a utilizar, en el caso del tomate, vaya, ¿verdad? Con el anti-dumping por la retroactividad, quizás se pudiera facilitar o facilitar para quién, ¿verdad? Ya sea para el productor o para el importador, pues quién se va a responsabilidad de pagar el arancel. Entonces, eso puede ser un factor de que pueda ser un beneficio dependiendo de qué lado lo estés viendo y cuál es tu relación comercial, ¿verdad? Ahora, si quiero entender la otra parte de la pregunta es que si es un exportador independiente y el importador es otra empresa por distinto, pues igual cae en lo mismo, ¿no? Dependiendo de la relación comercial, dependiendo si es dumping o no dumping, si están relacionados o no relacionados. Digo, puede haber cosas positivas y otras cosas que están en contras, pero dependiendo de cuál es el acuerdo o de cuál es el contrato.
Lo que sí hay que considerar aquí es, independientemente quién es exportador, quién es importador o cómo estén diseñados, lo más importante aquí es asegurarse, es basado a la relación comercial en específico, qué es su contrato, qué es el acuerdo que tienen, seguir el método de valoración que es aplicable a su caso en específico, ¿verdad? Y seguir dentro de las valoraciones, ven sus contratos y utilizar los gastos que puedan deducir aplicables, ¿verdad? No más a su relación comercial. Entonces, ya sé que sueno redundante con eso y parezco disco rayado, pero les recomendamos mucho a nuestros clientes, siéntense con sus abogados, con sus contadores, con sus agentes aduanales, ¿verdad? Revisen sus contratos en detalle, revisen la terminología, revisen los aspectos de quién va a ser el importador, quién va a ser el exportador, porque cada relación comercial es distinta, pues. Cada relación comercial es distinta y dependiendo de qué está definido de esa relación o sus contratos, es lo que se tiene que utilizar para estar dentro del cumplimiento y ya pueden tomar la decisión en donde dice, bueno, pues me conviene actuar como importador foráneo o no me conviene. Pero pues a lo mejor al importador tampoco le conviene. Entonces es muy difícil dar una respuesta general, ¿verdad? Porque depende cada situación en particular. Excelente. No, sí, muchísimas gracias, Demetrio, a ti y a todo tu equipo ahí en K&K International Logistics por siempre la disposición pues, de apoyar al gremio, a los socios AMPAC. Un placer, gracias por invitarnos. No, hombre, muchísimas gracias. Cualquier duda, hemos estado trabajando. Ustedes nos envían las dudas que tengan en materia de importación de tomate y con mucho gusto se las hacemos llegar al licenciado Demetrio. Y bueno, ahí hemos estado resolviendo algunas dudas, ¿no? Seguiremos trabajando de esa manera. Esperemos que se resolvieron bastantes dudas el día de hoy, pero bueno, pues es un tema complejo, es un tema complicado. Seguimos en la operación diaria y estaremos muy pendientes de qué pasa el 1 de agosto con esa orden ejecutiva de Trump, a ver en qué términos va a salir esperemos que haya la exención al tema de los productos contemplados por el TEMEC. Pero bueno, en cuanto salga se les hará llegar un comunicado a la brevedad. Se va a compartir el link para este webinar a toda la membresía y así como la información enviada por el licenciado Demetrio, ¿no? Pues muchas gracias a todos, Demetrio. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues que tengan un excelente día y quedamos a sus órdenes aquí en Lampac. Gracias. Gracias. Hasta luego.